Hola, soy Ricky Nitskin, la coordinadora de la red de construcción con paja, y estamos aquí hoy en el día 9 de enero de 2020 con la primera videoconferencia para socios de la red de construcción con paja. Y hoy tenemos con nosotros Rocío Merlos, que va a hablar de revoques sobre balas de paja, problemas y resoluciones. Es un recorrido por los aspectos de los revestimientos de tierra y cal de los diferentes sistemas de construcción con paja, pros y contras que nos encontramos a la hora de revocar y cómo resolverlos. Y la conferencia está basada en la experiencia directa con la aplicación de los revoques sobre varias tipologías y sistemas constructivos. Rocío está licenciada en Bellas Artes, también ha cursado, es especialista en revestimientos de tierra y acabados artísticos, y se ha formado en el Instituto Europeo de Construcción con Paja en Alemania. Trabaja en el equipo de Siendo Tierra y es un proyecto que se dedica mayormente a los revestimientos naturales de tierra y cal, además de formación. Y pues nada, Rocío, te entrego el público para ti. Muchas gracias, Ricky. Bueno, antes que nada yo quería agradeceros, a la red de construcción con paja, pues porque estáis llevando a cabo una gran labor con esto de las conferencias, y también agradeceros que me hayáis invitado a participar en una de ellas. Bueno, pues nada, eso como ha dicho Ricky, yo soy Rocío Merlos y trabajo con Francisco Flor en Siendo Tierra, que es un proyecto que llevamos conjuntamente pues con todo el tema de revestimientos naturales, ya sea de tierra o de cal, y damos formación, asesoramiento y trabajamos en obra también. Bueno, pues nada, en los últimos años nos hemos especializado sobre todo en revocos de balas de paja, precisamente, pues yo creo que empieza a haber una demanda de la construcción con balas de paja en España. Y nada, pues bueno, esto aquí unos ejemplos de el antes y el después de algunas de las construcciones en las que hemos estado trabajando. Y bueno, sobre todo hemos trabajado tanto en revocos exteriores de cal como en revocos interiores de tierra y en diferentes tipologías de construcciones con balas de paja. Bueno, y durante los trabajos que hemos ido realizando hemos observado algunos problemas comunes que se suelen repetir, por lo que queríamos aportar soluciones que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo, pues sobre todo en revestimientos sobre construcción con balas de paja, que es un soporte muy flexible. Bueno, antes de empezar, yo quería entrar en detalles con una explicación general de por qué realmente elegimos tierra y por qué elegimos cal a la hora de construir, sobre todo, especialmente a la hora de revocar con balas de paja. Bueno, voy a empezar con el tema de la tierra. Su principal característica es la regulación ambiental higrotérmica, que son esos tres elementos que hablamos de higroscopicidad, inercia térmica y estanqueidad del aire, que ahora las voy a desarrollar. ¿Esto qué se traduce? Pues en un gran confort, en buena salud y sobre todo una gran eficiencia energética también. Bueno, el tema de la higroscopicidad es lo que comúnmente decimos paredes transpirables. Bueno, las reguladoras de la humedad ambiental. Ya es bien sabido que la tierra mantiene la humedad relativa interior a la vivienda al 50%, y digamos que la higroscopicidad es esa capacidad de un material de absorber y de desorber la humedad ambiental que tenemos. Luego pues hablaríamos de la inercia térmica, que también es una característica bastante importante en la tierra, que es la capacidad de absorber el calor y de retenerlo. Es lo que hace que se regule la temperatura interior en una vivienda. Y esto es por la densidad, por la masa térmica, que es inversamente proporcional al aislamiento. Y dado que el muro de paja es un gran aislante, pues digamos que la tierra sería el complemento ideal para tener un buen aislamiento y también un aporte de inercia térmica a la vivienda. Bueno, además, como otras propiedades, también tenemos estanqueidad del aire, es decir, que también garantiza un buen aislamiento térmico. Y bueno, como otras propiedades, decir que es aislante acústico, que es la capacidad de absorber malos olores,
que es un material que se encuentra localmente y por tanto reduce casi por completo las emisiones de CO2, que es bastante importante en su extracción, y el hecho de que sea un material ignífugo. Y bueno, sabemos que las balas de paja, al estar revocadas, no tienen oxígeno en el interior y por tanto, además, añadiéndole tierra que ya estamos sellando la bala de paja y además le estamos aportando un material que es ignífugo, por tanto tenemos una resistencia al fuego bastante importante. Y por último también comentar que es un material flexible, que se adapta muy bien a esos movimientos que de por sí tiene la propia paja, ¿no? Y por tanto diríamos que la tierra con la paja hacen, pues eso, un binomio perfecto, ¿no? Relacionado. Como inconveniente sí que tenemos que la tierra es susceptible al agua, es decir, que ésta se degrada si está en contacto directo con la lluvia. Y también es que es un poquito más delicada a la abrasión o las rozaduras. Entonces, bueno, sobre todo lo más importante es lo de la susceptibilidad al agua y es por ello que se está recurriendo a la cal cuando se está hablando de exteriores. Bueno, tradicionalmente en muchos países se han usado y se siguen usando diferentes aditivos naturales como féculas, almidones, algas, aceites, etcétera, que mejoran estas propiedades de la tierra frente al agua, le dan mejor resistencia al agua y también a la abrasión, etcétera, ¿no? Bueno, además, los sistemas constructivos con paja, bien sabemos que se suelen pensar con buenos aleros y también con unas sobrecimentaciones que hace que la humedad no suba por capilaridad. Entonces, esto ya de por sí también hace una protección. Bueno, como aditivos naturales, pues nos encontramos muchos. Tenemos eso que decía, féculas, almidones, o el gluten como el engrudo de harina, que es un gran adhesivo natural. Tenemos la chumbera y el estiércol, que está muy utilizado en Latinoamérica como fijadores y como aporte para dar resistencia al agua. La caseína, que es proteína láctica, las cenizas, la albúmina del huevo. Bueno, todos ellos le aportan resistencia tanto al agua como al rozamiento. Aceites, ceras, todos ellos también utilizados con poquitas proporciones si no queremos disminuir la propiedad de transpirabilidad, que es una gran propiedad que tiene la tierra. Y bueno, y por último el silicato potásico, que se ha puesto ahora también de moda en Europa como un fijador principal para paredes de tierra. Y bueno, por su efectividad que tiene de resistencias a la abrasión, etcétera, sin restarle transpirabilidad. Bueno, sin embargo, el problema es que este tipo de revocos de tierra aditivados con productos naturales aún así requieren de un cierto mantenimiento. Entonces, aunque son utilizados y se siguen utilizando en muchas partes, digamos que en Occidente no estamos tan acostumbrados a eso del mantenimiento y no se contempla, porque se buscan realmente soluciones también un poco más duraderas en el tiempo. Y es por ello que también pues, empieza a utilizarse la cal como un elemento pues, para aportarle resistencia al agua para exteriores. Bueno, yo voy a mencionar aquí varias de las propiedades, aunque la cal también tiene muchas propiedades más allá de estas, pero sobre todo las que nos vendrían a importar ahora para lo que estamos hablando es eso, que aporta una mayor protección y resistencia a los factores climáticos, sin restarle la transpirabilidad, de lo que también estamos hablando que es importante, y le aporta una mayor resistencia a la abrasión. Por tanto, es aconsejable también en revestimientos exteriores, como iba diciendo. ¿Cuáles son los inconvenientes de la cal? Bueno, en su proceso de carbonatación la cal va endureciendo, ¿vale? Porque se va acercando hacia la roca caliza original. Entonces, digamos que es menos flexible. Entonces, este tema es que cuando hay diferencias de durezas con respecto al muro de paja y a la mínima que hay en unos movimientos por tensiones superficiales, pues pueden haber este tipo de fisuras. Bueno, ¿cuáles son las soluciones para mejorar la flexibilidad de los revocos? Bueno, una de ellas puede ser añadir paja picada. Nosotros trabajamos con morteros que son que están aditivados también con paja para darle esa flexibilidad. También les genera más aire y por tanto son revocos que admiten un poquito más esos movimientos que la paja produce.
Bueno, el tema de arcical o capas intermedias, yo quería comentar que bueno, nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo, nos han pedido asesoramiento en diferentes problemáticas que ha habido precisamente con este tema de la dureza y la flexibilidad. Bueno, siempre se habla mucho de la tierra y de la cal y de la combinación de ambas como posible o no posible, y de que es bueno hacer una transición si queremos pasar de la tierra hacia la cal. A mí personalmente no me gusta trabajar con mezclas de cal y tierra, prefiero o trabajar solo con cal o trabajar solo con tierra. También sé que se trabajan con estas mezclas, pero sobre todo lo importante de ello ya no es solamente pasar de la tierra a la cal, sino no perder este tema de la flexibilidad. Entonces, mira, por ejemplo, en este ejemplo que se ve en la imagen, es una casa de balas de paja de muros portantes, y se hizo un revoco grueso de tierra con paja y después se hizo una capa intermedia de tierra y cal con arena sin paja y después cal y arena. Aquí lo que se ve es que, bueno, nos dijeron que igualmente aplicaron el revoco con suficiente tiempo para que pudiera soportar las tensiones por el peso que se va, bueno, lo que va comprimiéndose la bala de paja por el peso del techo, pero el tema es que aún así esta capa intermedia se ha agarrado muy bien a la cal, pero no se ha agarrado bien a lo que es el revoco grueso y ha habido una problemática en este sentido por falta de flexibilidad. Entonces, recomendamos siempre pues, hacer capas intermedias que también lleven paja, o sea, no olvidarse de eso o utilizar mallas, etcétera, otras soluciones. Bueno, esto es la casa ya una vez se reparó. Bueno, también quería hablar, en general me planteaba la conferencia hablando de diferentes sistemas de construcción con paja y esos sistemas de construcción con paja, cómo nos influyen a la hora de revocar, ¿vale? Voy a hablar en principio de 3 sistemas que son con los que más he trabajado: el sistema Nebraska, que es de muros portantes, el sistema CAT y el sistema de módulos prefabricados, que ahora entraré un poco más en detalle. Vale. Bueno, con el sistema Nebraska o sistema autoportante, digamos que es un sistema de construcción con balas de paja, donde la propia bala de paja ejerce como elemento estructural, es decir, que los muros son de carga. Vale, ¿cuál sería el problema que nos encontramos con este sistema? Es que al ser la propia paja la que ejerce de sostén al techo, tenemos que esperar un tiempo de varios meses hasta que asiente antes de revocarla, ya que si se revoca antes de tiempo hay riesgos de grandes fisuras o desprendimientos del revoco, pues, sobre todo debido a la compresión, especialmente si vamos a revocar con cal. Bueno, pues para ello recomendamos esperar y darle una primera capa de barbotina, que sería arcilla con agua, como agarre y protección previa. Bueno, otro factor que sucede en esta tipología Nebraska es que las balas de paja se suelen quedar bastante irregulares, por tanto, el trabajo del revoco se alarga, ya que implica también una preparación de la paja previa y para tener más o menos una regularización homogénea, ¿no? en este sistema. Bueno, con respecto al sistema CAT, que es un híbrido o sistema intermedio entre el Nebraska y el de postes y vigas. El sistema CAT se compone de montantes verticales de madera, donde las balas de paja entran a presión entre los montantes, por lo que se ejerce, digamos, un refuerzo de los propios montantes, considerándose así un sistema mixto. Bueno, esta presión que ejerce la bala de paja sobre los montantes de madera verticales permite reducir el espesor de los mismos a la hora de soportar las cargas de la propia cubierta. Así, estos montantes no necesitan tener tanta madera y se reduce, por tanto, la madera. Pero ¿eso qué pasa? ¿Qué implica? Que hay una diferencia de espesor del montante con respecto a las balas de paja. Bueno, ¿esto en qué nos afecta a la hora de revocar? Bueno, pues una de las principales características es que tenemos que hacer una regularización previa de relleno de estos huecos que nos encontramos con las verticales de los montantes y bueno,
pues eso implica también una preparación previa. ¿Qué tenemos como positivo? Bueno, pues es que se pueden utilizar estos huecos para ubicar los tubos de electricidad, como si fueran rozas ya preparadas. Entonces también se puede diseñar un sistema donde los tubos de electricidad pues encajen entre estos montantes. Así pues también utilizamos estos huecos para un fin. Bueno, en esta tipología pues también nos encontramos con que a veces la paja no está del todo regularizada por todos lados, entonces aconsejamos hacer refuerzos con clavos, con grapas largas a la madera, pues para generar un mejor agarre del relleno de la bala de paja, porque lo que buscamos es una regularización antes de revocar. Lo hacemos con paja larga y con barro, ¿no? Hacemos una mezcla y rellenamos. Bueno, vale, aquí, a ver, bien, lo que vamos a ver ahora es el sistema de módulos prefabricados, ¿vale? Sistema de módulos prefabricados, lo que nos encontramos es que en estos módulos tenemos mucha madera, ¿vale? Vale, a ver. Vale, son paneles de madera y balas de paja que se preparan previamente en fábrica, son transportados y luego pues lo que viene de bueno es que es su rápida colocación, pero lo que nosotros nos encontramos es que tenemos que resolver esa madera, porque digamos que estos listones de madera, la madera no es un buen agarre para el revoco. Entonces implica esa preparación previa en esas zonas. Bueno, ¿qué es lo que utilizamos principalmente? Pues, bueno, fibra de madera, que puede ser o grapada a los listones de madera o atornillada y dependiendo de para qué lo queramos, pues utilizaremos de un espesor como este fino que son cerca de 7 milímetros o de 2 centímetros como el que se ve en la imagen de la derecha. Nosotros también utilizamos cañizo grapado, porque el cañizo también le da un buen aporte, sobre todo de agarre mecánico. Bueno, también nos hemos encontrado en esta tipología de casas con zonas no resueltas entre módulos, como la imagen de la izquierda. Y una de las técnicas que nosotros pues, hemos utilizado para revocar, porque se tiene que resolver esto, es a través de estos listones de pues, continuar con esta estructura de madera y rellenar con paja y grapar cañizo, ¿vale? Siempre buscamos eso, pues resolver todos estos encuentros para tener ya un soporte regularizado a la hora de revocar. En algunas ocasiones, bueno, sí que hemos visto que estos huecos se habían solucionado colocando una fibra de madera gruesa, como la que se ve en la imagen. A nosotros no nos gusta mucho este tipo de fibra porque genera problemas a la hora de revocar, ya que esta fibra se desgrana y en el momento en el que lo humedece se desgrana y no tiene un buen agarre. Entonces, bueno, pues lo que comentaba, la solución para nosotros, que hasta ahora es la que hemos visto más idónea, pues es resolverlo con este cañizo grapado y con paja por dentro, que al fin y al cabo es lo que más se asemeja también a la construcción en la que estamos trabajando. Bueno, en cuanto a armados y mallas, nos hemos encontrado armados de eso, malla de gallinero, ¿no? Bueno, decir que lo considero completamente innecesario. Decir que con un buen proyectado de barbotina, que es lo que decíamos que es la arcilla diluida, o un buen proyectado de lechada de cal, dependiendo de si vamos a revocar con tierra o vamos a revocar con cal, ya estamos teniendo el agarre que necesitamos. Entonces hay otro tipo de armados que son un poco más acordes a la bala de paja, aparte de que es súper incómodo de trabajar. Bueno, también este tipo de mallas genera, como el armado que estaba hablando antes, a veces ni siquiera se coloca de una manera muy tensa, por tanto nos encontramos con vacíos o huecos donde el revoco no se agarra bien y entonces podemos tener problemática a la hora también de ese agarre del revoco a la pared de paja. También aconsejamos eso, pues evitar la tela mosquitera, ya que esta tela es muy tupida y digamos que el revoco no termina de pasar y entrar bien. Aparte,
es muy endeble, muy flexible, así muy débil, muy finita, y entonces a veces se genera como una bolsa que no permite que realmente el revoco se agarre. Entonces también aconsejamos evitar este tipo de agarres. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues bueno, tela de yute. La tela de yute, nosotros por ejemplo para los revocos interiores alguna vez la hemos utilizado y otras veces no, porque si realmente con la tierra tienes un buen revoco de paja y tierra, pues ya realmente tienes un buen agarre. El tema de estos armados y mallas sobre todo pues se utiliza para cuando hay encuentros de materiales diferentes, entonces la malla lo que hace es generar como repartir un poco esas tensiones, ¿no? de diferencias de absorción de los materiales que tenemos. Aconsejamos poner la malla siempre entre el mortero grueso en fresco ¿vale? Que se quede bien agarrada y sobre esa meter el siguiente revoco semifino previo al fino. Porque lo que necesitamos es que se quede integrada dentro y que haga ese reparto de tensiones. Alguna vez nos hemos encontrado la malla agrapada directamente a la madera y tenemos otra vez el mismo problema, ¿no? que realmente no está generando un agarre. La malla se utiliza sobre todo pues, para repartir ese tema, ¿no? Y evitar las fisuras. Bueno, con respecto a los tubos de electricidad, en los módulos prefabricados, bueno, diremos que para mí es un tema que todavía habría que trabajar y buscar soluciones. Bueno, ya que muchas veces no se sabe muy bien dónde se colocan esos tubos, además de que generalmente los electricistas no están acostumbrados a trabajar sobre este tipo de muros, y se colocan los tubos de cualquier manera y en cualquier lugar. Bueno, como veis en la imagen, los tubos se han colocado por encima de la fibra de madera, que además son las zonas más salientes. Como veis, la bala de paja todavía queda por dentro, incluso hasta 3-4 centímetros más hacia adentro. Nosotros, para que el tubo de electricidad es un tubo de plástico, entonces necesitamos por encima al menos ponerle 2 centímetros de revoco, pues para que, bueno, y además de malla de yute, pues para evitar que esos cambios también de material puedan provocar fisuras. Entonces le estamos sumando al grueso de la bala de paja, le estamos sumando más espesor de esos tubos que están salientes, ¿no? ¿Esto qué implica? Que al final nos tenemos que ir a revocos de 6, 7 centímetros, 8 centímetros, cuando en realidad podríamos hacerlo con menos espesor. Cuanto más espesor, pues implica más material, más tiempo, más trabajo y, bueno, y económicamente pues también es más dinero. Entonces, bueno, pues es un tema yo creo que también como para contemplar y para ver soluciones, ¿no? Bueno, también nos encontramos con problemas de todo tipo a la hora de la colocación de estos tubos de electricidad en casas de paja, como en la imagen de la derecha. No hace falta y tampoco recomendamos tapar los tubos con cantidades astronómicas de yeso. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos al final 3 materiales diferentes, con absorciones diferentes de yeso, fibra de madera y paja. Entonces, a la hora de revocar, pues también vamos a tener diferencias. Nosotros en interiores, cuando hemos tenido que sujetar estos tubos de electricidad, pues los hemos sujetado algunas veces con una mezcla de tierra y yeso, que de alguna manera lo que le aporta el yeso es que con más rapidez el mortero se rigidice para entonces pues, colocar mejor las cajas de la luz, etcétera. Pero el aporte de la tierra pues, ya lo hace un poco más compatible también, sobre todo hablando de revocos de tierra. Bueno, también se pueden colocar con grapas largas fabricadas a mano, pues con alambre, en fin, hay otra serie de cosas para colocar los tubos también. Bueno, digamos que con el tema de los espesores de las casas de paja, en las casas de paja también nos encontramos con la tabiquería interior, que la tabiquería interior, pues nos hemos visto pues tabiquería interior de todo tipo, desde
tabiquería de ladrillo, como de BTC, como incluso de adobes, de quincha. Entonces, bueno, a la hora de revocar también hay que pensar en los espesores que y las capas que vamos a aplicar en cada uno de los soportes que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, no es el mismo espesor el que le vamos a meter una tabiquería de ladrillo que ya tiene su aplome que sobre la bala de paja que tiene sus irregularidades, a no ser que queramos dejar pues, la paja con esas ondulaciones que la propia paja en sí te da. Entonces, bueno, pues normalmente lo que hacemos es intervenir en la bala de paja previamente porque implica más capas y después ya realizar, cuando estamos más o menos en un revoco parecido a lo que entraríamos a trabajar en el ladrillo o en otro soporte, pues ya entonces realizamos semigruesos o semifinos según lo que estemos buscando con los espesores. Es decir, el ladrillo, por ejemplo, pues con 1,5 centímetros de revoco o 2 centímetros podemos tener un revoco de tierra muy interesante sobre el ladrillo. Sobre las balas de paja, pues generalmente suelen ser como mínimo 4, porque habrá balas de paja que se metan más para adentro, otras más para afuera, aunque también está bueno el tema de cepillar esas balas de paja y dejar un soporte mucho más homogéneo. Bueno, pues es un tema para contemplar. Con respecto a los zócalos y encuentros con la sobrecimentación, vale, nosotros una solución que estamos viendo que últimamente es la de colocar unos perfiles metálicos atornillados a la madera con el espesor total del revoco. Sobre estos descansa el revoco y ya los separa de la sobrecimentación. Bueno, es una idea que estéticamente queda bastante bien. El tema es que nosotros nos hemos dado cuenta que nos hemos encontrado con algunos problemas, sobre todo en los encuentros. Estos perfiles metálicos obviamente no están completamente todo el perfil a lo largo de toda la fachada, sino que vienen pues, de 2 o 3 metros en 2 o 3 metros, ¿vale? O 2 metros generalmente. Entonces, bueno, estos perfiles en esas juntas, ahí lo que nos encontramos, digamos que son puntos débiles, donde las fuerzas se reparten de manera diferente y hay diferentes tensiones y, por tanto, es un punto débil donde nos podemos encontrar alguna fisura, sobre todo en el tema de la cal, de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Bueno, una idea, aquí bueno, os muestro una solución también que nosotros desarrollamos en otra de las casas de paja en la que estuvimos. Esto fue en Murcia. Bueno, es un proceso un poco más elaborado, pero me pareció interesante de contar. Bueno, primero se colocó una lámina impermeabilizante que pasaba por toda la sobrecimentación, sobre la que descansa una tabiquería de ladrillo que se colocó posteriormente. Vale, sobre el ladrillo también se colocó esa lámina impermeabilizante pues, para evitar la subida por capilaridad al revoco. Después, sobre todo esto se aplicó un primer mortero de cal, un revoco de cal, y después sobre este mortero de cal pues, se puso piedra, ¿no? Se hizo estas lascas de piedra para conformar un zócalo, pues como vemos ahí en la foto. Después sobre estas lascas de piedra ya se terminaron de rejuntar y se aplicaron las siguientes capas de revoco hasta llegar a la terminación, siempre con un poquito de bajada para que el agua discurra bien. Y bueno, pues esa es otra solución también de zócalo que hemos trabajado con respecto a las balas de paja. Bueno, luego ya pues entrando, hasta ahora lo que estaba comentando sobre todo era lo que era la preparación previa, ¿no? Antes de revocar. Me parecía interesante también comentar, bueno, los componentes de un revoco. En el momento en el que nos ponemos a realizar el revoco, pues tenemos ligantes y aglutinantes que nosotros pues o trabajamos con la arcilla o trabajamos con cal. Estos elementos lo que hacen es que aglutinan los demás componentes del revoco y también le aportan la plasticidad. Los áridos, arenas de sílice, de cuarzo, marmolinas, chamotas, podemos utilizar diferentes tipos de áridos de cargas que lo que le aportan es estructura a compresión y también limitan esa retracción de la arcilla o de la cal.
las fibras, paja, fibra de yute, de cáñamo, estiércol tamizado, todo eso aporta resistencia a tracción y aislamiento y también limita la retracción de la arcilla y también le aporta esa flexibilidad de la que hablábamos. Y luego pues el agua que activa las propiedades del ligante, claramente el agua no tiene que faltar tampoco en ninguna obra. Bueno, pues digamos que nosotros nos gusta trabajar con la tierra que nos encontramos en el lugar, aunque en algunos otros momentos hemos trabajado también con tierras ya prefabricadas, o sea, bueno, morteros, perdón, morteros ya hechos. Pero bueno, nos interesa bastante y nos parece muy interesante lo de utilizar la tierra propia que sale de las cimentaciones, ¿no? Y que muchas veces es apta para un buen revoco. Entonces, bueno, pues aquí son un poco las pruebas que hacemos, también de resistencias, pues para ver que la composición es óptima, ¿no? Para lo que nosotros queremos trabajar. Vale. Bueno, aquí lo que tenemos es una preparación, bueno, lo que comentaba, esto de preparar con la tierra del lugar, pues claramente hay que hacer un proceso de transformación de esa propia tierra para que lo podamos utilizar como un revoco. Entonces, bueno, muchas veces si la tierra viene en bloques, pues lo que hacemos es una previa humectación, o sea, lo metemos en bañeras con agua, después cuando ya se ha diluido los batimos y lo tamizamos, es decir, que implica también un previo trabajo. Utilizamos una picadora de paja, bueno, es una trituradora de poda, pero que nosotros la utilizamos para picar la paja, diferentes tamices. Y bueno, eso, comentar, bueno, hablaba de la tierra con el tema de utilizar la tierra que utilizamos es la que está por debajo del suelo fértil, de la tierra vegetal. Es esa tierra que realmente sería la buena para la construcción y que está compuesta, pues eso, de gravas, arenas, limos y arcillas. Lo que nos interesa realmente es que tengamos un buen aporte de todo, es decir, si tenemos una tierra que es muy arenosa, pues vamos a necesitar un aporte de arcilla y si tenemos una tierra muy arcillosa, vamos a necesitar un aporte de árido y así. Bueno, con respecto al árido, también es muy importante el árido. Siempre se habla de reconocimiento de tierras, de la importancia de la arcilla, eso es importante, pero una mezcla, la misma proporción de tierra y arena, simplemente cambiando la arena, nos puede cambiar muchísimo lo que sería la composición y las propiedades de ese propio revoco. Ya sea hablando de tierra como hablando de cal, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también se habla mucho es de la curva granulométrica. A nosotros en obra nos ha pasado de que nos ha venido un camión donde ha cambiado de repente el árido y de repente esa misma mezcla con todas esas proporciones exactamente igual no agarraba bien. ¿Qué le pasaba? Pues tenía falta de finos, falta de elementos intermedios que hicieran que todo el revoco realmente tuviera una consistencia y una coherencia también a nivel granulométrico. Entonces, lo importante es que tenga bastante composición de granos medios y de granos finos. Y el grano grueso pues siempre será, digamos, como la mitad del espesor de lo que nosotros queremos trabajar como revoco. Bueno, obviamente también el tema de los medios auxiliares. No sé, nos han llegado a comentar de, bueno, y si colocamos solamente andamio en una fachada y lo vamos moviendo, bueno, hablar de que este tipo de andamiaje tiene que recorrer todo el perímetro, que es simplemente la puesta de este andamio implica una preparación y un tiempo bastante grande. Y son muchas, o sea, son varias capas las que se dan y se voltean en toda el proceso de revoco, ¿no? Sobre todo en balas de paja estamos hablando de 3 capas como mínimo. Entonces, implica pues, tener unos medios que nos faciliten la tarea, ya sea andamiaje de andamio europeo o plataformas elevadoras o lo que bien se nos adapte al medio en el que vamos a trabajar. Con respecto a las terminaciones,
Bueno, hablar de que no por el hecho de ser una casa de balas de paja, pues implica tener que hacer una única manera, ¿no?, de acabar. O sea, hay muchos tipos de terminaciones. En estas dos imágenes muestran dos tipologías de casas de paja. La de la izquierda es esta de Murcia de las que os hablaba antes, de la piedra, pues bueno, de alguna manera ha respetado esa forma de la propia bala de paja en redondo, que tiene también su estética amable. Y bueno, en la casa de paja de la derecha, en este caso es la tabiquería interior, pero bueno, este chico lo que trabajó fundamentalmente fue, pues le gustaba estos acabados ya más convencionales, con un buen aplomo, etcétera, y el revoco de la derecha es un revoco de tierra, de, de tierras de arcillas blancas y mezclados con marmolinas. Y bueno, el tema es que sí, queremos hacer aristas, la tierra y la cal son, evidentemente, con estas aristas en ángulo recto, sí que son susceptibles. Entonces, pues para eso bueno, se recomienda pues poner algunos perfiles donde muera el revoco y que entonces evite que pues, podamos tener un problema, ¿no?, con esto, pero que poderse hacer, se puede hacer. Bueno, aquí pongo una muestra también pues, de unos acabados, unas muestras de tierra, donde algunas fueron con arcillas blancas y otras añadiendo después una lechada de cal y viendo también pues, cómo iba clareando y iba dando otras tonalidades. Y en la imagen de la derecha es un acabado con un semifino donde la tierra se utilizó tal cual sin pigmentar, que ya era una arcilla que de por sí tenía un color bastante bonito. Bueno, esta es una imagen de un trabajo que realizamos. Estos son muros interiores de BTC con revoco de tierra y una pintura de cal, y en el fondo hay un estuco de arcilla que se utilizó para el frente de la cocina de la oficina de elementales en Murcia. Bueno, luego quería mostrar también tipos de acabados, bueno, como acabados decorativos. Pues ahí, esto simplemente es por mostrar también la variabilidad de cosas que podemos realizar, desde estampaciones de vegetales, incisiones o texturas con acabados más rústicos, esgrafiados. Esto es todo tierra, es un revoco más rojizo de tierra sin paja en la parte de abajo, y después un enlucido planchado con diferentes tonalidades y en la que se realiza un esgrafiado, pinturas a la arcilla. Bueno, esta es una imagen que me parece muy bonita, pero la pintura se puede proyectar, se puede pintar con pincel, con brochas, en fin. Estucos a la arcilla o estucos a la cal. Es decir, podemos tener desde acabados con paja a la vista o con aspectos más rugosos, como por ejemplo este talochado, que da un acabado más textural, o un talochado, o sea, un esponjeado con paja a la vista, como acabado también, o alisados, o los bruñidos como el que estaba enseñando también anteriormente. En este caso se hizo un bruñido a la cera. Es decir, que las diferentes terminaciones pues realmente son todas las que la imaginación también te lleve y las ganas y la mano para desarrollarlas, ¿no? Y bueno, pues nada, esto por último, pues nada, me gustaría despedir la conferencia sobre todo pues agradeciendo también a los arquitectos con los que hemos trabajado en estas casas y que os he mostrado en la conferencia. Yo quería agradecer a Alfonso Carmona en Murcia, a Carmen y Javier del equipo Meta 2020 y a María y a Jesús de Bioconstrucciones Prefabricadas, pues por apostar por una arquitectura más consciente. Bueno, y claramente a vosotros, que estáis haciendo que la construcción con paja y con otros materiales naturales pues empiece a ser ya una realidad. Y nada, pues eso, nosotros somos Siendo Tierra, y si queréis ver un poquito más de lo que estamos desarrollando, pues de nuestro trabajo, ofrecemos asesoramiento a autoconstructores, revestimientos artísticos, etcétera, pues podéis consultar la web de Siendo Tierra. Y nada, pues muchas gracias.
Pues Muchas ahora estoy abierta a preguntas, a lo que queráis. Muchas gracias, Rocío. Sugiero a todo el mundo que puede que enciendan micros si no hay ruido del fondo donde estáis y cámaras también, es agradable ver las caras. Hola Carmen, Mónica, pues nada, somos unas cuantos ya aquí. ¿Alguien tiene preguntas para Rocío? Mónica, enciende el micro. Mm, em, ¿Se me oye? Sí, yo... ¿Cómo, sí, cómo solucionas finalmente cuando haces los zócalos en ladrillo la estanqueidad? Había dicho que pones una estanqueidad finalmente que separa el revoco y ese zócalo. Sí. ¿Qué es lo que pones? Digamos que previo al ladrillo ya hay o sea, eso, una lámina impermeabilizante. Después en el ladrillo ya hay otra lámina impermeabilizante. Claramente después lo que viene es un revoco, pero sobre ese revoco va la piedra y conjunta de cal hidráulica, por lo tanto también digamos que evitamos así, esa fue una de las soluciones que planteamos, evitamos así que tuviéramos una problemática de subida por capilaridad o porque digamos que lo que es la lámina impermeabilizante baja hacia abajo. Me preguntabas eso, ¿no? ¿O es Sí, otra...? sí, o sea, no sé si entendí bien, entendí que, bueno, debajo de los perfiles de metal. Ah, debajo del perfil metálico. Vale, pensaba que decías el del ladrillo. O sea, entendí en la segunda propuesta, después del perfil metálico, que ¿Sí? volvíais a recrecer con un ladrillo. No, es que son dos propuestas diferentes. Digamos, el del perfil metálico es una propuesta y el del ladrillo es otra propuesta. A ver, voy para atrás. De Un acuerdo, y momento. entonces la lámina impermeabilizante sería cal. Eh, no, en la del perfil metálico, la del perfil metálico lo que tiene, o sea, el perfil metálico está atornillado propiamente a la madera y es el perfil el que está separando Vale, del propio ladrillo, el perfil es el que separa. En la otra, en el otro caso, no tenemos el perfil metálico, o sea, el perfil metálico ya no está. Entonces, lo que sí que es una lámina de estas tipo Tyvek, o sea, es una lámina vale. no sé si en este caso pusimos Tyvek o pusimos EPDM, no recuerdo, pero es una lámina impermeabilizante colocada encima del ladrillo. En el caso anterior, directamente ya lleva impermeabilización por debajo del perfil de madera y el perfil metálico es simplemente una separación. Sí, Se sí. atornilla y ya, no sé, creo que se ve un poco aquí que queda atornillado y sobre esto, ¿me estás viendo la imagen? Sí. Sí, eso, aquí está atornillado y sobre esto es donde muere el revoco. Pero Enfrente a los... este perfil tiene también, pues eso, tiene un espesor y un goterón, es decir, que está separado de lo que es el propio ladrillo. En Francia lo que ya hemos hecho para impermeabilizar finalmente ha sido usar pizarra Ajá. ¿Usáis la pizarra? ¿Cómo la colocáis? plana encima de nuestro zócalo finalmente de ladrillo. Ajá. Volvemos a coger con cal hidráulica, ponemos la pizarra plana y así Sí. nos evitamos de tener En problemas. Inglaterra en alguna ocasión he visto eso también usarse. Ah, qué interesante. Sí, porque me Y parecen Pero temas es un poco interesantes para... regular, entonces tiene que tener cuidado con la estanqueidad de aire y eso, porque como la superficie es irregular, Hmm, hay que homogenizar un poco. sí, hombre, a mí, bueno, está claro que en las casas de paja y en toda obra finalmente hay algún momento en el que por tiempo, por muchas hmm, cosas se tiene que ceder, ¿no? claro. Pero bueno, siempre que se pueda buscar una alternativa y si Sí, siempre es posible, ¿no? yo lo que veo es eso, que hay todavía como algunos puntos que hay que desarrollar y que en realidad
tanto pues técnicos como aplicadores estamos en eso, ¿no? En ver cuáles son las mejores opciones, porque al final se trata de hacer un trabajo conjuntamente y todavía nosotros también estamos investigando pues cómo realizar morteros pues más flexibles, más acordes con la paja, ciertas mezclas que vemos si nos combinan mejor, si no. Y creo que al fin y al cabo es una cosa que tenemos que ir desarrollando y compartiéndonos, ¿no? Que bueno, para eso está también la Claro. red, para este tipo de cosas. Porque sí, esto, bueno, digamos que yo hablo de mi experiencia, supongo que hay otras miles de soluciones o otras cosas que suceden, ¿no? Pero para mí era como puntos que consideraba importante comentar a la hora de preparar un soporte, o sea, incluso esa base, que la base me parece a veces más importante que el propio acabado en sí, porque si no tenemos una buena base no vamos a tener un buen acabado. Entonces, toda esa preparación previa de soporte considero que es bastante importante. Totalmente. La buena ayuda que se está teniendo ahora en Francia es con los centros de desconstrucción. Ajá. Están naciendo centros de almacenamiento de desconstrucciones. Entonces, bueno, pues finalmente se pueden conseguir. A veces son materiales sintéticos, pero por lo menos no estamos favoreciendo la industria del petróleo del hecho de que finalmente es recuperación. Son materiales que se han recuperado al desconstruir un edificio, una casa o cualquier cosa, ¿no? Claro. Finalmente es un poco la idea, como cuando queremos trabajar con la tierra de un lugar, finalmente es un poco el tema de llevar una economía circular y no una economía que vaya hacia las industrias, ¿no? Y bueno, a ver si poco a poco son cosas que se van instaurando tanto más en Francia, porque tampoco que estén en todas partes, pero ya van naciendo algunas y ojalá que se reproduzca también fuera. ¿Hay más preguntas de parte de alguien? Mónica tenía uno, a ver, dejamos a Mónica hacer su pregunta. Muy buenas. Mira, quería, en esta misma foto, por ejemplo, veo que has comentado que pones fibra de madera sobre fibra de madera sobre el perfil de madera, digamos que del prefabricado. ¿Y por qué pones la fibra de madera? O sea, la fibra de madera tiene un mejor agarre que la propia madera. Habría otras maneras también de hacerlo, pero hemos visto que también es bastante rápido sin tener que hacer, pues, no sé, rascar la madera o hacer un agarre a la madera. O sea, como que hay otras soluciones, pero como se tratan de muchos trozos de madera en todo el perímetro, bueno, es una solución como otras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo del cañizo lo utilizábamos mucho antes de pasar a trabajar con estos móviles fabricados, donde nos encontrábamos con zonas muy grandes de madera y tal, pero en este caso que son muchos trocitos pequeños de madera, pues eso, la fibra de madera lo que hemos visto es que nos da una buena solución, como se grapa fácilmente y ya de por sí tiene un cierto agarre. En esta foto no está terminada de colocar la fibra, ¿no? O sea, ahí se ve, es un poco como para ver los pasos de... ¿Y qué espesor tiene esta fibra que estáis colocando? Entre 5 milímetros suele ser. Entre 5 y 7, pero... Eso que usan debajo de parque flotante, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Sí, creo que se llama fibra de madera y hay de diferentes espesores, pero no sé muy bien tampoco qué usos. Pero yo cuando lo he comprado bajo el nombre de subsuelo para qué, ¿sabes? Vale. Sí, lo venden sobre todo eso en 5 o 7 milímetros, pero en este caso lo que hemos utilizado mayormente ha sido el de 5 milímetros. ¿Y sobre la fibra de madera metéis yute? Sobre la fibra de madera revocamos y metemos yute como sobre el revoco vasto, digamos. Sí, en este caso nosotros en el exterior no solemos utilizar el yute porque fibramos bastante la cal. Fibramos bastante la cal en las primeras capas y la última es la que no fibramos.
pero en la última que no fibramos, que es la de cal y arena, hemos tenido algunos problemas, por ejemplo, bueno, esto es lo que comentaba aquí, o en algunos puntos así como de diferentes tensiones debajo de la ventana y tal, y consideramos que es por eso mismo, de la propia flexibilidad. El tema es que la malla de yute, cuando la colocamos sobre un revoco de cal fibrado, tiene un agarre peor que cuando estamos hablando de un mortero que no está fibrado, o de la bala de paja, digo, perdón, del revoco de tierra que se agarra muy bien. Y también hay diferentes espesores del yute, pero sobre todo es que cuando empiezas a poner la propia malla, la cal va rigidizando muy rápidamente y a veces no te permite integrarla bien, aunque tengas que estar trabajando como en pequeños tramos. Entonces, generalmente lo que utilizamos es más fibrar la cal. Interiores sí que en interiores hemos hecho de diferentes maneras, tanto sin utilizar fibra de yute por todos lados, porque al final la tela de yute pues también se importa, en fin, que tampoco, o sea, si es necesario sí, pero si no es necesario también pues es una cosa menos a utilizar. Entonces lo utilizamos en puntos singulares como por ejemplo pues tubos de electricidad o otras zonas donde sí que hay encuentro de materiales, 10 centímetros por un lado y por el otro, y ahí ya tenemos. Y si no, pues completamente, si tenemos muchos montantes o muchas cosas, pues lo ponemos por todo, porque nos aseguramos que vamos a tener un reparto de fuerzas por igual, ¿no? Y en el exterior también ponéis esta fibra de madera, entiendo. En interior sí, y en tanto interior como exterior, exactamente, sí. Vale. Esta imagen es del exterior, ¿no? El perfil metálico solamente lo ponemos en el exterior porque es con el zócalo. Por el interior bajamos con el mortero hasta ya el nivel de donde se va a encontrar con el piso. Luego, te quería preguntar, me ha parecido ver en alguna foto que teníamos, o sea, que aparecían manos en la cal, sin guantes, o es que yo no lo he visto. Casi de las primeras fotos que muestras sobre cal, sí, me ha chocado. Sí. Esta es una imagen típica de cualquier calero que te encuentres. Pero yo he trabajado con cal y vamos, os te lavas inmediato, si no, vamos, no sé. Sí, no recomiendo para nada hacerlo sin guantes, pero... He visto muchísimas heridas en las uñas, en bordes, o sea, muchísimas heridas. Sí, yo... Y me ha chocado muchísimo ver la foto. Bueno, esta es una imagen típica bueno, es una imagen del propio calero que trabajaba en el horno de cal y que nos enseña la cal tal cual, la tal, que yo me he encontrado con gente que me dice que hasta se la bebían el agua de cal cuando eran pequeños para tener calcio. Sí, pero eso es otra cosa. Beber el agua de cal, que es súper limpia, es otra cosa, distinta a manipular. Vamos, que es que yo he visto heridas, pero ni mascarillas, ni guantes, ni nada. Ahora, yo... Si no me pongo guantes, bueno, de cualquier persona que se ponga a manejar, es tremendo. Además, bueno, con el tema de los guantes, yo llevo una historia, porque a la mínima que se pincha cualquier guante es casi peor. Se te mete un poco el agua con cal y las heridas pueden ser. Las heridas son de meses, además. Las heridas son de meses, sí. Sí, vale. Bueno, es una de las fotos que tenía y que la coloqué, pero sí, ciertamente es como... Falta polémica, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Una última pregunta, a ver si, no sé, igual no lo tenéis preparado, pero ¿qué precios estáis dando? ¡Ostras! ¿Tienes una idea, aproximadamente algo? Esto, vamos, la verdad es que... La pregunta del millón. Es la pregunta del millón y yo todavía a veces me lo planteo porque es que depende, en serio, depende tanto de tantas cosas. O sea, primero, depende del lugar donde lo vayamos a hacer, porque no es lo mismo estar al lado de mi casa que me tengo que ir a trabajar a un sitio donde me tengo que, tengo que alojarme en otro sitio o tengo que estar 2 meses viviendo fuera de mi casa. Entonces, eso es un factor. Luego también la complejidad del propio trabajo que vamos a realizar, porque lo mismo estamos hablando de un acabado más sencillo o de unas complejidades de curvas o de muchos montantes, no sé, es como que cada vez
vamos reformulando nuestros propios precios, porque a veces ponemos unos precios que a veces digo, yo no sé si los estamos considerando un poco bajos, porque luego el tiempo que invertimos es tanto que dices, madre mía. Pero bueno, yo con John hablé mucho del tema de precios y de la diferencia de precios entre España y Francia y telita con la diferencia que digo, joder, yo no sé. O sea, me cuesta decírtelo porque es que puede variar mucho. O sea, puede variar mucho de una casa a otra, de un lugar a otro, de un proyecto a otro. Pero bueno, alrededor de los 20 euros el metro cuadrado, 20, o sea, no sé. Varía. Varía de todo, varía si ponemos el material, si lo hacemos, si lo formulamos, no sé, hablar de precios es complicado. Igual que la típica pregunta de cuánto vale una casa de balas de paja, ¿no? Vale. Bien, bien. Una cosa, yo quería comentar de las primeras preguntas que hacía Mónica sobre la fibra de madera, sobre balas de paja. Yo quería comentar, yo en la última obra que hemos hecho, con doble montante de madera, no es prefabricado, pero también pasa exactamente lo mismo, hay muchísimos encuentros de madera. Por primera vez hemos usado esto también. Yo hasta ahora había usado siempre cañizo y tiene su curro, pero los resultados han sido siempre buenos. Entonces en esta obra, como también era en plan más profesional y trabajas con otras personas, pues sí que se usó este sistema que parece y se ve que en Europa se usaba bastante, veo que ahora por aquí también. Y mi experiencia, nosotros usamos el de la marca Pavatex en ese caso, una fibra de madera, y lo que sí que detectamos es que tiene como alguna componente hidrófobo, que cuando lo mojabas no tiene una absorción de agua, de manera que tuvimos un cierto comportamiento distinto entre uno y otro. En los paños pequeños de los montantes no fue tan grave. Nosotros hicimos uno de 0,6 y le dimos 2 capas en el interior, por ejemplo, de barro, una de 0,6 más otra de 0,6 por encima de capa base. Y después hicimos un acabado ya, un fino. Generalmente sin malla de yute. Y ahí más o menos bien, pero cuando en las esquinas que tenemos secciones más grandes, etcétera, allí sí que tuvimos que se nos desenganchaba un poco, no adhería lo suficientemente bien. Entonces, bueno, pues a ver qué tal os había parecido, porque te has dicho, no, sí que agarra, y esto es lo que yo he leído, y en principio sí. Sí, yo te cuento mi no experiencia. Tanto. Con el tema de los... Bueno, cuando estamos hablando de pequeño formato, como en estos listones, nos ha ido bien, pero siempre lo barbotinamos o le ponemos lechada de cal, dependiendo de tal. Nunca le ponemos agua solamente, ¿vale? Siempre le ponemos un previo de barbotina o de lechada de cal. Después, hemos tenido algún problema cuando estábamos hablando de zonas grandes, ¿vale? Entonces ahí normalmente recomendamos el cañizo, que por eso también he insistido bastante en el cañizo, porque esas zonas grandes, el agarre, bueno, también si estamos metiendo en un espesor grueso, también puede tener alguna dificultad, pero sobre todo en grandes, porque en finos hemos metido espesor grueso y no hemos tenido ningún problema. Lo que sí que veíamos, que por eso lo hemos empezado a utilizar, es que el cañizo, aparte que en esos lugares tan pequeños es difícil de colocar el cañizo, porque claramente pues colocas la caña, la grapas como la grapas, bueno, que implica también un trabajo que a esos niveles tan finos es un poco más complejo. También el tema del espesor que tiene el propio cañizo, ¿sabes? El cañizo pues al fin y al cabo le estás metiendo ahí un espesor, y si contamos con que ya el montante de madera tenemos zonas que están bastante hundidas y el montante de madera es lo más superficial, y además le añadimos el cañizo y tal, implica tener que meterle sucesivas capas cada vez más gruesos, ¿no? Y tener que aplicar varias capas más de las que preveíamos previamente. Entonces, bueno, pues sí que intentamos acomodarlo con la fibra de madera. Pero ya te digo, la fibra de madera para zonas muy grandes sí que nos ha funcionado bien. La que es de 2 centímetros en lo que son las brencas de madera,
pero seguimos prefiriendo el cañizo para este tipo de para este tipo de lugares. Pero, Ahora, lo que es la fibra gruesa, esa es para mí no tiene ninguna consistencia y es un desastre. claro, yo lo que he visto... Sí. Yo lo que he visto, en esta obra hemos hecho 2 obras a la vez, una casa de paja y al lado una casa de madera, terminada con un sate de fibra de madera. Sí. Entonces, lo que yo he descubierto, yo vengo del mundo más de la tierra, del revoco más vasto, incluso autoformulado, etcétera y tal. Sí. Claro, cuando trabajas con sates, por ejemplo, es bastante curioso porque el concepto es que la fibra de madera al final está pensada para revocar así. Prácticamente le meten se pone una capa de mortero de cal, pero con colas o algo que ayude a agarrar muy fino, ha de estar todo muy plano, se enmalla y luego por encima se coloca una capa súper fina, con lo que el espesor que va es un espesor de 0,3, 0,5, bueno, 0,3 como máximo. Entonces, cuando usamos la fibra de madera y en las casas de paja que le damos estos revocos, yo digo, a mí también en la parte pequeña va bien, pero claro, estamos jugando como a otra liga, ¿no? Y de manera de trabajar, y bueno, era eso, ¿no? Bueno, yo ha sido como una experiencia. Bueno, yo también iba a comentar que hay una diferencia entre el tipo de fibra de madera que está usando Arnau para hacer sate y la fibra de madera que usaron para aislante que no agarre, porque la que usa Arnau tiene una densidad mucho más alta y sí que... Bueno, son densas las dos, ¿eh? Usamos, una era de 2 centímetros, la del sate, obviamente, y la otra que usamos es la que es la misma que usó Rocío, pero de otra marca, que son las que has dicho tú, bajo moqueta. Igual es un poco menos denso, pero tampoco es una fibra de madera poco densa. No, yo refiero que cuando dijo Rocío que usaba la que usaron con aislante entre medio para rellenar un hueco y que no podía revocar. No, esta no he hablado, sí que es otra. Eso es otra, es lo que quiero decir. No hablaba de se usa esa. para aislante en techos y cosas así, pero no es para revocar encima. Lo otro, lo que dice, lo que se usa en la obra, la gruesa, que es color marrón, para mi gusto agarra mejor que este filita que se usó bajo los suelos, pero sí que el truco que yo descubrí a base de experimentar era lo que ya ha dicho Rocío de hacer la imprimación. Yo lo humedezco, lo imprimo, dejo que la imprimación se seca y luego venía después con el mortero encima. Y entonces bien pongo un mortero con fibra o bien uno con arena y arcilla con malla. Uno de las dos. O fibra, o armado con fibra o armado con malla, dependiendo del revoque. Claro, según la mayoría del sate viene de Francia, o por lo menos hasta ahora es lo que he visto. Y si miras la ficha técnica del fabricante, te pide una imprimación. Ellos te suelen dar una imprimación acrílica con árido. Ajá. Bueno, ya le un acrílico. No sé. De todas maneras, yo tenía una pregunta, si queremos cambiar de tema. Quería hacer un comentario muy breve, luego una pregunta. El comentario es que simplemente, no sé si tú o Mónica han tenido experiencia con esto, porque yo no trabajo con cal, pero a mí me habían dicho que la fibra de yute en el cal se acaba disolviendo por el material que es y que mejor usar fibra como malla en cal, pues no vale la pena porque con el tiempo se acaba disolviendo, que con la cal tenía que ser de fibra de vidrio. Nosotros hemos utilizado la fibra para la cal, pues hace ya, no sé, como estoy pensando cuál es la casa que hace cuántos años que bueno, que de las primeras que hemos utilizado y que ya se han utilizado anteriormente y no hemos tenido ningún problema. Es lo mismo que dicen con el tema de la paja con la cal, que también dicen que por el pH de la propia cal, pues también se lo acaba comiendo, se puede acabar comiendo fibras, pero realmente al fin y al cabo ya ha hecho un endurecimiento, ya ha pasado por un tiempo donde los posibles movimientos ya se han realizado en
el asentamiento de la propia paja, en todo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, aunque fuera cierto que se disolviera con el paso del tiempo, no sé si eso implicaría que un problema, ¿no? Me Vale. vengo a referir. Yo por lo menos he trabajado bastante con la fibra y no he tenido problemas. Y con respecto, perdón, a lo del tema de, volviendo un segundo a lo de la fibra de madera, nosotros hemos utilizado bastantes espesores también sobre la fibra de madera y en general, o sea, bueno, nunca hemos tenido ningún problema, salvo, ya te digo, cuando estaba en zonas muy grandes. Y también es importante graparlo bien, porque a veces nos hemos encontrado problemas porque realmente esa fibra no se ha sujetado bien a la propia madera y entonces también ahí ha habido un problema, ¿no? Y lo de evitar también humedecer mucho y ponerle la barbotina y eso, pues también ha generado una buena... Yo le pondría cola de carpintero, además de las grapas. Bueno, sí, es mejor también, o sea, ya que nos ponemos, lo agarras bien Pero bueno, nosotros lo hemos hecho con grapas y funciona bien. ¿Cuál era la otra pregunta? Tenías dos, ¿no? Sí, la otra pregunta es, bueno, es que yo tengo soluciones, pero siempre tengo curiosidad. Pues en el interior de casa, sobre todo, más que en el exterior, hay un problema que surge muchas veces, que donde el revoque se junta con el techo o el suelo, que muchas veces son de madera, pues claro, entre que la madera y el barro, los dos absorben humedad, se hinchan, cuando se secan se encogen un poco, el barro... yo creo que son las dos cosas, pues siempre hay grieta que se forma arriba y abajo, y me pregunto cómo lo solucionas. Bien, sí, es un tema interesante que no he mencionado, el de los encuentros. Nosotros muchas veces lo que hacemos es grapamos, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de un encuentro con una ventana, o sea, con un perfil de una ventana, pues grapamos malla de yute a lo que es el propio perfil, después rellenamos con revoco grueso, esa malla la colocamos así, envolvemos todo, entonces lo que es la malla está grapada, pero agarra lo que sería el revoco grueso. Y sobre ese revoco grueso esperamos a que seque por completo, ya si ha habido alguna pequeña fisuración o lo que sea, volvemos a rellenar un poquito de ¿sabes? Como hacemos un junteado y tal, y ya esperamos para darle la última capa. Y ya esa última capa, bien apretada y bien tal, no hay problema, ya no genera fisuración. En principio con eso. Por cierto, que hablando del tema de ventanas, también hay un tema que nos ha pasado mucho, que no se contempla lo que vendría a ser el espesor del revoco con respecto a la ventana, y hay ventanas de estas de madera que tienen una apertura y que a veces pues no llega a abrir del todo porque el montante de madera se ha quedado, o tenemos que generar un encuentro diferente, o sea, como que hay, con el tema de las ventanas también hay que contemplar mucho cuál es la colocación, la apertura de la ventana y el espesor real con el que vamos a trabajar, tanto con eso como con las cajas de la luz, etcétera, ¿no? Espesores reales de lo que se va a trabajar. Pero bueno, sí, a la pregunta, eso, grapando malla. ¿Y en el techo y en el suelo haces lo mismo? No, en el techo y en el suelo no hacemos lo mismo, pero generalmente con el suelo lo que hacemos es que morimos a una capa previa de solera sobre la que después va a ir el mortero, o sea, perdón, el suelo X que sea, y a veces va al zócalo y sobre el zócalo morimos con la última capa. Entonces, ya digamos que, o sea, perdón, el zócalo no, el rodapié quería decir. Vale, entonces ya el rodapié, eso tapa este hueco en el vaso. Claro, ya resolvemos con el rodapié y morimos al rodapié. Con la parte de arriba, sí que es verdad que en el revoco grueso tiende a ceder un poco, volvemos a rellenar con paja larga y tal, hacemos como cuando ha secado todo el revoco grueso, volvemos a rejuntar bien esas zonas, y cuando ya pasamos con el mortero fino, al final es muy, muy poco lo que le estamos añadiendo de espesor, y prácticamente ya no genera ninguna fisura porque ya no tiene cuerpo, ¿no? para contraer.
Gracias. Un pequeño aporte que me gustaría hacer, no fue idea mía, trabajé con Sidu en las 2 primeras casas pasivas de paja en Pamplona. Ajá. Sidu había tenido una mala experiencia en una obra en la que hicieron revoco de tierra hasta el suelo y hubo una inundación y bueno, pues todos los finos de tierra manchados, con manchas que ya no se le iban. Y en esta última casa lo que hicimos fue calcular dónde vendría la solera final. Ajá. Y hicimos otra vez un mini zócalo de cal. Es decir, que había 10 centímetros de cal hechas. Ajá. Y a partir de ahí subíamos ya con la tierra, esperando que justamente cuando acaben el suelo y pongan el rodapié, caigamos sobre la cal y no caigamos sobre la tierra. Ya. Pero eso estás hablando del interior. En el interior, sí. Sí, sí, sí. Como si fuera un zócalo. Sí. Sí, En el interior también hicimos, ahora me acabo de acordar, bueno, justamente con Carmen y Javier ahí en Ollón, y se planteó que el mortero no llegara hasta abajo del todo con la solera, entonces se colocaban unos corchos para que directamente sobre el corcho muriera el mortero y después hacer un zócalo que fuera como en L, para que realmente el mortero nunca llegara a tocar directamente con la propia solera. Como que en realidad también hay soluciones. En otras casas lo que hemos hecho ha sido colocar una impermeabilización también por debajo del mortero, ¿no? Entonces muere. Pero bueno, si ya hay una impermeabilización, después solera, tal, y dependiendo de cómo esté elevada la casa o no, pues puede ser un problema o puede no tener ninguna problemática, que eso también es un poco de cada momento, ¿no? De cada casa. Pero yo sí quería añadir que como, por lo menos donde yo he trabajado, y si he podido, intento siempre meter mano a algo en proyecto, asesorar o por lo menos sugerir, hacer siempre el zócalo, o sea, la bala de paja, por norma, no dejo que toque el suelo nunca, interior, sino que el zócalo es el que va elevado. Entonces, en sitios muy húmedos el zócalo puede ir elevado hasta 70-80 centímetros y en sitios poco húmedos podemos estar elevando respecto al suelo interior igual 20 centímetros solo. Cuando digo 70 me refiero a respecto al suelo exterior por temas salpicaduras y así. Pero ese zócalo exterior elevado me provoca un material distinto en digamos, esa sobrecimentación me hace que siempre los suelos vayan contra la sobrecimentación. Sí, entonces tienes una capa de ladrillos y sobre eso la bala de paja también en el interior de la vivienda. Siempre. O sea, intento en todos los proyectos que he trabajado tener esa base y el suelo siempre va contra eso. Y en plantas, eso en planta baja, pero si estamos en una planta primera, genero un zocalito como si fuera un pequeño funcho de madera que me hace que la bala tampoco esté en el suelo. O sea, lo provoco generar una distancia entre la bala de paja y el suelo. Igual siempre es más importante abajo, en planta baja, que en planta primera, pero en planta baja siempre voy contra el zócalo, o sugiero que se haga así cuando no intervengo en proyectos. Yo tenía una pregunta con respecto, John, cuando hablabas con esto que estaba comentando Mónica, tú cuando has dicho de que pones un zócalo de cal, ¿es también sobre el ladrillo previo a la paja? En el interior me refiero. No. No, porque sería sobre la propia paja, ¿no? Y después ya... En este caso lo hicimos, bueno, fue un poco la idea de Sidu por una experiencia mala que él tuvo y tampoco teníamos el espacio como para seguir metiendo, porque si no nos hubiéramos ido a mucha carga de tierra. Sí. Ya. Sí, yo también he trabajado, como dice Mónica, en varias casas de paja donde hay una sobrecimentación, incluso interior, con un par de hileras de ladrillos. Entonces, luego, bueno, pues con la malla pues ya se regulariza todo lo que sería el revoco, pero el revoco lo hacemos llegar hasta abajo. Hasta abajo que puedes tener, o sea, hasta abajo aunque el muro sea la sobrecimentación de ladrillo, ¿no? ¿Me explico? Luego, Claro.
Sí, claro, llega hasta abajo y abajo pues también le ponemos, o bueno, si ya la propia, ya tiene una impermeabilización previa, a veces no lo hemos puesto, otras veces sí que ponemos una impermeabilización, o lo que comentaba de poner estas corchos donde muere el mortero, o no llegamos directamente porque después va a ir un rodapié, entonces directamente no llegamos, o se coloca el rodapié y después se muere al rodapié, o sea, como que hay muchas posibilidades. Bueno, ¿más preguntas por ahí? Yo te quería preguntar una cosa, Rocío. Ah, sí. A ver, te veo por aquí. Bueno, muy bonitas los trabajos que has enseñado al final, me han encantado. Y quería preguntarte sobre esa cocina en la que habéis hecho un estuco de arcilla junto al fregadero, Sí. que me gusta un montón, y me preguntaba yo si se consigue que el comportamiento de ese estuco de arcilla sea lo suficientemente impermeable como para que no sea un problema de salpicadura en el fregadero, que es donde solemos hacer tadelac o... Sí, en este caso tengo que remarcar que se hizo sobre una cocina que es para un estudio de arquitectura. Entonces no es una cocina al uso, sino que es una cocina que prácticamente no se cocina. Se calienta un té de agua, no sé, como que es un poco un lugar que no tiene un uso tan continuado como sería una cocina común. Pero sí, este estuco de arcilla lleva varias capas de cera y bien bruñido. Entonces esa cera realmente es lo que le está haciendo la protección. O sea, lleva el propio revoco, o sea, el propio estuco lleva aceites, después lleva cera, bien bruñido. Entonces al final para salpicaduras no hay ningún problema. Podríamos tener quizás algún problema más, estamos hablando de aceites, grasa, que ya se va acumulando, o sea, en una cocina como más convencional, pero podríamos tenerla perfectamente en un frente de salpicadero del baño y no habría problema porque con las salpicaduras no, además en vertical no habría problema. Es más, lo que te digo, ya si estuviéramos hablando de bancada horizontal o un uso más continuado, pues ya podría ser un poco más problemático. Vale. Y luego también de ese mismo proyecto hay las paredes, decías que son de arcilla y el acabado blanco. ¿Sí? Es pintura de... cal. Pintura de cal, pero sobre arcilla marrón. Sí, sobre arcilla marrón. Sí, la pintura de cal la proyectamos en este caso porque si la poníamos con brocha, pues podíamos también llevarnos a manchar la propia pintura, pero le dimos un par de capas, bueno, como cualquier pintura que se le dan 2 manos. Pero sí, agarra bien la cal. O sea, claramente siempre es mucho mejor una brocha. De hecho, no recuerdo si hicimos un proyectado primero y después le dimos una mano de brocha, estoy pensando ahora. Creo que sí que en algunos casos sí que lo hicimos con brocha, porque realmente la cal también necesita que integre y que se agarre bien, pero la previa, pues es eso de proyectarlo, pues evita que también pues, te lo vayas mezclando y luego ya se ha secado y ya puedes seguir trabajando sobre eso. Y agarra muy bien, la cal y la tierra, pues en este caso sí son compatibles, no hay problema. Vale. Muchas gracias, ya está. ¿Por ahí alguna pregunta más? Ha sido muy interesante de todas maneras. La verdad es que a ver si programamos también en los próximos trimestres, además de esas conferencias, se me ocurrió que podríamos probar una vez al mes un debate sobre algún tema. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que quieran participar y no pueden participar porque les va mal el horario, pero es muy enriquecedor de compartir soluciones. Sí, a mí me ha encantado este debate final, además estar con tantos profesionales que, no sé, poder compartir esto para mí está muy bien también. Es una manera no solamente yo qué sé, exponer lo que me pasa por la cabeza, lo que hemos estado trabajando, sino también tener compartir con vosotros, que también estáis trabajando con este tipo de materiales. Así que
Yo muy recuerdo agradecida. la primera vez que trabajé con ese fibra de madera, una frustración porque no me pegaba el reboque y nadie me había explicado que había falta imprimirla. Sí, es verdad que yo cuando empecé, cuando la primera vez que lo pusimos, sí, no nos convencía. Estábamos como, A nadie. Porque esto no termina de convencer. Luego es verdad que ya fuimos como entendiéndola un poco y al final, pues es verdad que nos resulta bastante efectiva a la hora de colocar y a la hora de... Pero creo que tiene como su manera de trabajarla. No es tan agradable quizás a la primera impresión como puede ser un agarre más mecánico como tiene el cañizo, que realmente pues agarra... Bueno, aquí las imágenes que os he puesto lo tenemos en vertical, pero incluso si lo colocas en horizontal todavía tiene más agarre, ¿no? Y eso pues la propia fibra pues tampoco te permite tanto agarre. Pero Yo lo bueno. que sí que digo de evitar son, a nosotros nos tocó en Pamplona, estaban todos los montantes como con una especie de cartón celulósico Ajá. verde y es una pesadilla. Cartón, celulosa, uff. Sí, era como, bueno, la obra que hicimos en Pamplona para mí no es ecoconstrucción en el sentido de que las balas vienen de Polonia, el revoco era formulado de embarro Ya. y bueno, pero era un cartón verde parecido a ¿Será una la fibra. misma cosa que está usando Rocío, pero hay marcas ecológicos y marcas que no se preocupan? Ya. Pero la misma cosa. Sé que la mía se deshacía, pero por completo. En muros todavía conseguías apañártela metiéndole un barbotinado, pero en lo que eran dinteles, zonas, pues eso, en zonas bajas de dintel. En dinteles nosotros cañizo. Bueno, aparte, los propios dinteles de por sí ya son una tela de trabajar, pero Claro, ponemos cañizo, intentamos, sí, porque es la verdad cosa que... nosotros al llegar es que estaba todo puesto. Ah, ya, Vale. Estaba la ya típica, metido tal cual y además, bueno, el chico que nos había llamado ya se había pegado el curro. ya. Y he dicho, mira, esto lo quitas y cañizo. No, John, vamos a intentarlo. Esa es Y la bueno, típica de llegar a un sitio y decir, no puede ser. no, Ya está todo hecho y dices, Dios mío. totalmente. Ya. Se nos ha pasado a todos. Sí, seguirá pasando alguna que otra. Siempre, casi. Comento que Arnau mandó un mensaje al chat del grupo para despedir, que no se fue sin más, pero no quiere Ah, vale, muy despedirnos, bien. solo para que dice gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir, por participar. Gracias. Gracias a ti Muchas por darte gracias por tiempo. compartir todo lo que nos has enseñado. Bueno, Carmen, muchas de las soluciones también son vuestras, de las que están ahí en esas fotos, que hay muchas casas que... Pero los trucos son vuestros, así que nosotros decimos más o menos como creemos y luego vosotros ponéis Ponemos todas ahí a grapar y... son un montón. Bueno, pues muchas gracias. Estamos encantados, muy Voy profesionales. a pausar la grabación, así muchas gracias, Rocío, y a ver qué tenemos para la siguiente videoconferencia. Todavía no está claro, ¿no? Muy bien. Misterio lo de febrero. Tengo un montón de ideas, pero todavía no he... Bueno, ya mandaremos un correo la semana antes para avisar, como siempre. Sí. De hecho, esta semana, o sea, este fin de semana ya vamos a tener respuestas porque todavía no he empezado a movilizar a la gente. Además, animo a cualquier persona que vea ese vídeo después que comunican con Carmen para ofrecerse para dar una conferencia. Y sin más, hasta la próxima. Muy bien.